¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana hablamos con magistrados electos a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar acerca de lo penal y de lo contencioso hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan en República Paola Velázquez. Ella ahora es magistrada electa de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y también nos acompaña el señor Leonardo Ramírez Murcia. Él es también magistrado electo de la Corte Suprema de Justicia, vocal de la Sala de lo Penal, ¿no? Ok, bienvenidos a República. Bueno, gracias. Quisiera comenzar entonces con ustedes, señora Paola Velázquez. ¿Cómo encontró la Corte Suprema de Justicia en este momento? Bueno, hacer una radiografía de la Corte Suprema de Justicia y hablar con propiedad es muy prematuro, considerando de que es grande y eso requiere que me posicione con mayor tiempo. Sin embargo, estamos trabajando en la Sala de lo Contencioso Administrativo con entusiasmo, con responsabilidad y consciente de que hay que trabajar en la mora judicial y si hay que realizar algunos cambios, habrá que hacerlos. Eso parte porque cada magistrado y cada magistrada lleva en su trabajo una dinámica distinta y eso no implica que pudiera violentarse algún derecho, por ejemplo, todo lo contrario. Se requiere de que la sala vaya sacando esa mora judicial que tiene y que se dé mejores brillos, nuevos brillos. Ahora, señor Velázquez, o licenciada Velázquez, debo decir, para los que no están familiarizados con el funcionamiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ¿qué ámbito de influencia puede tener un solo magistrado cuando se trata de la resolución de ciertos casos? Bien, la Sala de lo Contencioso Administrativo está compuesta por 4 magistrados. En este caso, la licenciada Elsie Dueñas, la doctora Dafne Sánchez, licenciado Sergio Luis Rivera y mi persona. En ese sentido, creemos que la dinámica para discutir casos debe modificarse un poco, de tal manera que podamos los 4 magistrados aportar al mismo tiempo y discutir sobre la mesa casos determinados. Por supuesto, eso hace que se transparente la forma de resolver, porque así se traslada la información que cada magistrado tiene, su análisis, su tipo de resolución que se va a tomar para que un caso se resuelva. Pero además pensamos que de algún modo tenemos que buscar el mecanismo, eso es lo de menos, debe publicitarse el derecho a la información de las personas, de la ciudadanía, a conocer qué está haciendo la Sala de lo Contencioso Administrativo. Una sola persona dudo que pueda influir negativamente en un proceso, tomando en cuenta que somos 4 magistrados, si esa es su pregunta. Ahora, son 4 entonces magistrados, para quienes no están familiarizados, una vez más, ¿cómo se toman decisiones en una sala donde básicamente el número es par? Se toma por mayoría, y si hay controversia, es decir, 2 de los magistrados toman una decisión diferente al resto, a los otros 2, deberá un tercero entrar y resolver la discordia. ¿En este caso sería un suplente o alguien? Un suplente. Sí. Ok. Ahora, licenciado Ramírez Murcia, cuéntenos cómo encontró usted, por su lado, la Sala de lo Penal. Bueno, de igual manera, estamos en un proceso de incorporación a todas las actividades. Al menos el día viernes, tuvimos la primera sesión de Corte Plena donde se estructuran las salas, de las cuales ya conocemos
su definición, como quedaron establecidas. Posteriormente vamos insertándonos en el trabajo de la sala. El caso concreto de la sala de lo penal está integrada por 3 magistrados, quedó integrada por el licenciado Argueta, la licenciada Doris Luz Rivas y quien les habla. La presidenta es la licenciada Rivas Galindo y bueno, el funcionamiento es en alguna medida su organización ha ido estableciéndose a partir de la participación ya en estos primeros 3 años de la licenciada Doris Luz, en el sentido de que la sala va dinamizando su trabajo con la incorporación simultánea del trabajo en las discusiones de las resoluciones de la sala. Obviamente la sala tiene también una mutación en cuanto al régimen de trabajo a partir de la reforma al Código Procesal Penal, puesto que anteriormente de las resoluciones que emitían, definitivas por supuesto, que emitían los jueces de sentencia, solo se admitía el recurso de casación y pasaban directamente a ser resueltos por la sala. Esto se advirtió que había un problema de respeto o de incumplimiento a normas internacionales respecto a los recursos. Es decir, que se saltaba de una sola vez la casación y el recurso de apelación quedaba en el olvido, no se aplicaba. Entonces, con la reforma del Código Procesal Penal, se incorporó entonces la casación para las cámaras de segunda instancia, y de ahí entonces de las cámaras con la apelación, estas pueden ser recurridas únicamente ya por casación. Las casaciones son las que conoce la sala de lo penal, y estas son las que se resuelven a partir de las inconformidades, obviamente, de las partes. Recordemos que las inconformidades de las partes procesales por resoluciones o fallos emitidos por jueces, ¿verdad? Estas pueden ser revisadas, todas. Por lo tanto, no es válido que el ciudadano muestre inconformidad por otras vías, es decir, la ley le establece la manera de cómo debe mostrar, fundamentar sus inconformidades, y los tribunales de alzada son los que se encargan de revisar estas resoluciones y o le dan la razón al inconforme por algún fallo o error causado por el juez sentenciador o el juez que ha emitido la resolución, o se le confirma, ¿verdad? Y podrá seguir la inconformidad. Es normal que en los litigios judiciales no siempre las partes quedan, no siempre, casi el 99% quedan inconformes, ¿ya? Aunque a veces sean muy conscientes de que puedan resultar con una resolución desfavorable, pero normalmente el que aparece con una resolución así, mostrará inconformidad. Por eso, y además por ser un derecho constitucional, el de recurrir, el de buscar que otra autoridad distinta a la que emitió la resolución anterior que le afecta, esa pueda revisársela. Es decir, es un derecho de todo ciudadano, como bien decimos en este programa, y haciendo, ¿verdad?, la vivencia del concepto de república. Es decir, la vivencia del derecho, la vivencia y la expresión de la autoridad gubernamental, del gobierno, que también es parte. El gobierno no es el ejecutivo solamente, el gobierno es el legislativo y el judicial, cada uno de los jueces. Esa integridad que conforma la república es precisamente en ese escalamiento de funcionamiento de la administración de justicia se permite ir revisando las actuaciones de los jueces en este caso, y corregir si hay errores o confirmar si es que así corresponde.
Ok. Ahora, licenciada Velázquez, como bien lo decía el señor Ramírez Murcia, en una república, digamos que todos tenemos una serie de derechos constitucionales, uno de ellos es la igualdad ante la ley, no solamente para beneficiarnos, sino que para no beneficiarnos o ser sancionados. Quiero que veamos algo que escribió el padre Tojeira cuando se trata de las acciones que a su juicio tiene la Sala de lo Contencioso Administrativo, dice, y hablaba en el contexto casi que del conflicto entre ANEP y las empresas ALBA. Decía, la ANEP puede ver defectos en las empresas ALBA, pero jamás ha dicho una palabra sobre las empresas tramposas que violan las leyes de competencia y que se refugian en la lenta Sala de lo Contencioso Administrativo para comprar impunidad. Ese es un reto para la sala en la que usted Por se encuentra supuesto, ahora. Hemos solicitado, los magistrados que recién hemos llegado, estadísticas, porque no tenemos certeza de cuántos procesos existen a la fecha, el estado en que se encuentra el proceso, la carga de cada colaborador y cuál es la ruta en términos generales del proceso. Eso significa desde que ingresa, qué diligencias hay que realizar, los tiempos que cada colaborador se tarda en realizar esas resoluciones y por supuesto hasta llevarlo a sentencia. En ese sentido, no puedo hablar con precisión cuántos procesos hay a la fecha, pero hay un estimado que se tiene una mora aproximada de 2.000 procesos. 2.000 procesos. 2.000 procesos. Pendientes. Más o menos, y un poquitito más, un poco más. Es un reto grande porque lo decía inicialmente. Eso significa de que tenemos que revisar el proceso y determinar cuáles han sido los nudos, por qué el trabajo no fluye como debería de fluir. Por ejemplo, en la sala de lo penal había una cantidad mucho más grande de mora y a la llegada de hace 3 años de los nuevos magistrados y con el liderazgo de la magistrada Riva Galindo ya no hay mora. Claro, eso implica que ella se ha enfermado, ha padecido, se ha visto disminuida en su salud. Sin embargo, se trata precisamente de revisar cómo se encuentra la ruta del proceso. Y, insisto, si hay que modificar, habrá que hacerlo. Es necesario, ¿verdad? Determinar dónde se dilata demasiado, por qué no se disminuye la mora sustancialmente, por ejemplo, y la idea, nuestra intención como magistrados es poner esa sala al día. Es justo, ¿verdad? Lo necesitan los justiciables. Realmente una justicia tardada deja de serlo. Por eso es importante de que la sala vaya conociendo los procesos conforme vayan ingresando y no 10, 12 años, 8 años atrás, puesto que eso realmente perjudica mucho al país. Ahora, estos 2.000 casos para la gente, una vez más, porque la Corte Suprema de Justicia en general está como envuelta en un velo de misterio, es decir, no conocemos los procesos internos. Son 2.000 casos, son 4 personas. A una simple matemática te dice 500 casos, pero intuyo que no es así como realmente se los dividen. ¿Cómo van a sacar esos 2.000 casos adelante? Bueno, es que de eso se trata, justamente. Tenemos que buscar una reingeniería. A ver, se nos ocurría porque, más bien se me ocurre, porque no hemos tenido la posibilidad de reunirnos. Vamos a hacerlo ahora por la tarde, espero, o en el transcurso de la semana, para definir esa situación, cambiar la metodología, porque es evidente que no ha funcionado. Es decir, si hay una mora sustancialmente importante, es porque es necesario revisar el proceso, es porque no ha sido efectiva la forma en que se ha trabajado. Por eso decíamos que es punto de honor revisar dónde están los nudos y por qué esos procesos a la fecha no han sido resueltos. Ahora, mucho se ha discutido también acerca... perdón, eso por una parte, pero por la otra,
También la idea es, como les decía anteriormente, publicitar lo que la sala está haciendo, un poco abrirse a la población para que fiscalice. Lo que pasa es que los funcionarios nos debemos a la población y debemos rendir cuentas a la población, y es mediante la publicación de lo que se está haciendo, de cuáles son nuestras resoluciones, es el mecanismo más adecuado, ¿verdad? Hacerlo desde la sala, hacerlo desde Corte Plena, ¿por qué no? El día viernes que tuvimos Corte Plena, se decía la intención de la mayoría, sino de todos los magistrados y magistradas, de poder darle apertura a la prensa para que conozcan lo que se discute en Corte Plena. Perdone, termino con esto. En la mayoría de los casos habrá, toda regla general tiene su excepción, ningún derecho es absoluto, y habrán situaciones, habrán casos, habrán resoluciones que no pueden darse a conocer por diferentes razones, porque violenta dignidad, porque puede entorpecer un proceso, la investigación de un proceso. En esos casos no es posible, pero en los que sí es necesario que se empiece a ejercitar el derecho a la información. Ahora, licenciado Ramírez Murcia, es ahí donde siempre se despierta la sospecha de la población, que piensan, bueno, los casos que van a tener reservas son aquellos casos que tienen que ver con o empresas importantes o funcionarios importantes o personas importantes o afortunadas. Tiene razón, efectivamente, así ha funcionado, pero nosotros creemos que no debe responderse mejor dicho, no debe ocultarse información independientemente de quién sea. Yo solamente creo de que la información debe ser accesible a la población. Hay excepciones, lo dice muy bien la magistrada Velázquez, hay excepciones y esas son comprensibles. Aquellas que puedan generar una inestabilidad, aquellas que puedan afectar el orden público, aquellas que puedan afectar una investigación de mucha más profundidad, como por ejemplo, estamos hablando en el orden penal. En el orden penal y en el orden también del trabajo de las otras salas, pero en el caso del orden penal, que puedan afectar como dijera, aspectos relacionados con investigaciones en curso. ¿Ya? Entonces, revelar esa información es algo así como decirle al investigado, mire, así están las cosas, y entonces usted vea cómo se prepara. Supóngase usted una estafa multimillonaria o lavado de dinero, y entonces revelar detalles del proceso, solamente se reserva el acceso a las partes, y entonces el Estado, a través del juez o tribunal, tendrá control de quién es el que accesa a ese expediente. Si sale información, se puede saber perfectamente quién es el que haya difundido información, ¿verdad?, delicada. Pero de lo contrario, la gran mayoría es más, en materia penal, por ejemplo, los procesos son públicos, son orales. Y esa idea no solamente es para los jueces. Yo tengo 18 años de ser juez de sentencia, acostumbradísimo a tener, no damos declaraciones por cuestiones de seguridad de los jueces, pero acostumbrado a tener los medios ahí, acostumbrado a tener a que después cuestionen y digan, bueno, esta resolución ¿por qué salió? Están ahí presentes. Entonces, si esa misma lógica podemos aplicar también en los procesos ya en la sala, ¿verdad? Es decir, respetando las excepciones, ustedes estarían considerando abrir, digamos, algunos procesos judiciales internos de la sala, de la Corte Suprema de Justicia a las cámaras de televisión, por ejemplo. Hasta ahorita no lo hemos discutido. Esta es una opinión muy particular, ¿verdad?, respecto al acceso a la información, ¿verdad? Y no sobre la base de la existencia de una ley que tiene su procedimiento, y entonces, no, o sea, sobre la base de una práctica concreta y real, actual. Es decir, yo estoy actuando y me están viendo qué es lo que estoy haciendo. Entonces, de esa manera yo elimino cualquier sospecha de
de duda respecto a cómo se está administrando la justicia. Y no tengo, esta es una opinión particular, no lo he tratado con la sala, a lo mejor lo vamos a ir abordando en su momento cuando este servidor vaya empoderándose más de los procedimientos que se están aplicando, de los cuales entiendo que se han mejorado muchísimos, ¿verdad? Bueno, magistrada Dori Lucy, hoy presidenta también de la misma sala, la compañera, la magistrada es accesible a esta idea también. Ahora, licenciada Velázquez, usted, respetando una vez más las excepciones, la misma pregunta, ¿estaría en algunos procesos entonces, o consideraría usted que sería positivo que hubiese presencia de cámaras de televisión o de medios que pudiesen grabar precisamente lo que se está argumentando o contraargumentando en un determinado caso? A ver, el método, la forma, en mi opinión, resulta irrelevante. Pudiera ser a través de la web, pudiera ser a través de que los medios ingresen por algún tiempo o por lapsos, porque estructuralmente el lugar en donde se realizan las cortes plenas como que no es un lugar muy adecuado, es pequeño, es incómodo, sobre todo para los periodistas, no tanto quizás para los magistrados a la hora de discutir casos. Sin embargo, el punto medular es ese, de que la población tiene derecho a la información, a conocer qué hacen sus funcionarios. Representamos al pueblo, ¿verdad? Hemos sido elegidos por diputados y por lo tanto debemos dar cuenta, debemos ser fiscalizados, en mi opinión. Una cuestión. Pero lo que quiero llegar es que es irrelevante si ustedes van a filmar, ahí van a estar toda la corte plena, si ponemos una camarita y lo hacemos a través de la página web de la Corte Suprema de Justicia. Eso resulta inoficioso discutirlo. La sala a la que usted ahora pertenece ha recibido críticas del Instituto de Acceso a la Información diciendo que en muchas ocasiones les han bloqueado el acceso a la información precisamente. Bueno, no lo desconozco. Sin embargo, apenas llegamos el viernes, no conozco ningún tipo de información que se haya solicitado, y si se solicita, pues vamos a conocerlo si es procedente o no. Ok, magistrado Ramírez Murcia, ¿usted quería agregar algo? Quería agregar algo, un poquito para cerrar la idea respecto al tema del acceso a la información, y es a partir de la inquietud que usted planteaba sobre la posibilidad de tener ¿cómo se llama? Una transmisión, entendí eso, una transmisión por cualquier medio, ¿verdad?, en vivo de las discusiones que puedan estarse produciendo en sala. Ahí sí yo tendría un poco de reserva, en el siguiente sentido. Piénsese en un caso de contencioso administrativo, piénsese en un caso de penal. Detrás del hecho hay personas. Detrás del hecho hay empresas, hay personas, y las valoraciones que se hacen y los razonamientos que hacen los jueces, magistrados o jueces, son razonamientos técnicos, ¿verdad? Y estos razonamientos, estas valoraciones, esta construcción teórica que se hace, ¿verdad? Se entiende que es una construcción teórica más refinada, más cualificada, ¿verdad?, sobre la base de la ciencia, del derecho que se está aplicando. Esto puede la población malentenderlo, ¿me explico? Y ese malentendido puede llevar, por ejemplo, a calificar, a darle calificativos a las personas, y entonces puede manipularse políticamente una información de la cual los jueces no podemos prestarnos porque somos independientes, ¿verdad? Y entonces eso podría ser contraproducente. Eso no quita de que, pienso yo, el periodista pueda pedir acceso, pueda toma nota y hace sus consideraciones respecto al punto, o el acceso fundamentalmente a lo que se resuelve. Los jueces, y perdone que yo me refiera a los jueces en términos generales, incluyo a los magistrados porque también son jueces y se deben a la Constitución y se deben a la independencia y a la imparcialidad. Los jueces
hablan a través de sus sentencias, y sus sentencias está ahí configurado la síntesis de las valoraciones. Entonces, a lo mejor eso muchas veces requiere un poquito de explicación, alguna ampliación por los conceptos que están ahí plasmados, que pueden dar lugar a varias interpretaciones. Nuestro idioma es muy rico en ese sentido. Entonces, ahí yo le pongo diría yo, una especie de no reserva, porque en definitiva no es sacar del conocimiento, sino un poquito de cuidado, ¿verdad? En buscar el traslado, ¿verdad? Así como tenemos en la Asamblea Legislativa una discusión, la comisión tal, la subcomisión tal, etcétera. Entonces estamos viendo que se está actuando, y lo que está sucediendo lo está comprendiendo perfectamente nuestra población. Okay. Pero en el caso del tratamiento de hechos y del derecho, cuando se maneja técnicamente, eso resulta un poco digerible y puede malinterpretarse lo que ahí suceda. Y al final de cuentas, por ejemplo, solo para concluir, se está discutiendo un tema de lavado y al final sale absuelto porque realmente los razonamientos que se confirma, por ejemplo, la sala confirma un absolutorio, ¿verdad?, donde está discutido el hecho, pero al final la persona, aunque sea suelto, la población siempre va a decir que es un delincuente, ¿verdad? De igual manera, una empresa, ¿verdad?, esta evadió impuestos, lo que pasa que ¿verdad? Ese es el único punto que... Listo. Bueno, vamos a la pausa, regresamos y vamos a hablar un poco de la depuración también en el órgano judicial. Ya volvemos. Bueno, seguimos hablando del órgano judicial. Quiero que veamos en pantalla algo que escribió en un reporte la principal embajada de nuestro principal país aliado en este país, de los Estados Unidos. Este es un reporte público, de hecho usted lo puede encontrar en la web. Dice lo siguiente: la Constitución dispone de la independencia del Poder Judicial, pero este fue afectado por ineficiencia, corrupción, pugnas políticas y escasez de recursos. La corrupción considerable del sistema judicial contribuyó a un alto índice de impunidad, lo que socavó el Estado de Derecho y el respeto del público al Poder Judicial. El índice de condenas penales fue inferior al 5%. Hay muchas críticas aquí en este parágrafo de la Embajada Americana. ¿Cómo vamos a hacer para mejorar no solo el funcionamiento y posteriormente la reputación del órgano judicial? Bueno, en ese párrafo tan corto hay tanto que discutir. Exactamente. Y tanto que decir. Inicialmente, bueno, como el punto básicamente que usted lleva a la mesa es la corrupción de los jueces y juezas, yo no puedo tapar el sol con un dedo y decir de que todo está bien en el órgano judicial. Decir eso sería irresponsable y no asumir con propiedad el cargo que ahora ostento. En ese sentido, existen procesos en investigación judicial que también hay que depurarlo. Entiendo, por lo que nos comentaban el viernes algunos magistrados, se ha empezado a dinamizar ese proceso de depurar jueces y juezas. En algunos casos, y me consta, yo me he dado cuenta de que se ha destituido jueces y no ha salido a la luz a través de los medios de comunicación. Porque el punto aquí no está en que ustedes lo sepan, el punto está en de realmente depurar el órgano judicial. Ahora, hay dos cosas. Primero, la población, más bien los litigantes, se equivocan o quieren equivocarse a la hora de denunciar a un juez. En muchos casos lo hacen porque están inconformes con la resolución emitida por el juez. Van y lo denuncian en investigación judicial, cuando lo que hay es una inconformidad en los fallos, y no debía serlo. Me parece que es antiético. Pero además hay otros casos en donde los justiciables son maltratados, son tratados injustamente, pero además no se les resuelve conforme a la ley y no acuden a investigación judicial porque no creen en el sistema,
porque dicen no tener tiempo, porque advierten la palabra, no me voy a pelear con la cocinera. Sin embargo, aquí es importante decir, primero, que los y las litigantes sean conscientes de que cuando hay inconformidad en una resolución del juez, insten los recursos pertinentes, pero no vayan a denunciar al juez por eso, porque además le hace daño al sistema, lo van saturando, y eso no permite agilizar los casos en donde verdaderamente hay que juzgar hay que procesar a un juez. Y el otro llamado es que si considera que si es flagrante el proceder que está al margen de la ley del juez, que vayan y que acudan a investigación judicial, que no tengan temor, porque es la única forma de que la Corte Suprema de Justicia, más bien los magistrados, Corte Plena, pueda conocer de esos casos. Hay de todo en el órgano judicial, como lo hay en la mayoría o en todas las instituciones, y el órgano judicial no es la excepción. Sin embargo, me parece a mí que esas dos cosas deberían de hacerse. Entiendo yo que con la llegada del nuevo jefe de investigación judicial, los procesos van caminando, y que cada semana se conocen en Corte Plena casos de destitución o de sanciones hacia los jueces. Ahora, usted tiene una ventaja, dice magistrada Velázquez, y es el hecho de que en algún momento dado estuvo en la Fiscalía General de la República como fiscal auxiliar. Estoy seguro de que usted en la persecución del delito seguramente se encontró con actuaciones dudosas de jueces. Sí, por supuesto, y lo platicábamos con el señor fiscal. En algunos casos, por ejemplo, la tardanza de emitir sentencias, y eso ha permitido poner en libertad a los condenados, es decir, personas condenadas que después de 2 años de estar en ese estado jurídico no se ha emitido sentencia, y eso obliga a ponerlos en libertad aun cuando sean responsables penalmente. En esos casos el señor fiscal general de la República hizo saber a la corte en pleno esas anomalías, y entiendo que se tomaron algunas medidas drásticas y efectivas para que eso no siguiera sucediendo. Ahora, magistrado Ramírez Murcia, hace un par de semanas, conversando con el magistrado Sidney Blanco, nos decía que de hecho hay 2 tipos de investigaciones, una que hace internamente la Corte Suprema de Justicia, pero otra que puede hacer de hecho la Fiscalía, y que las personas deberían de denunciar en un momento dado a la Fiscalía. Bueno, yo agregaría una tercera. El Consejo Nacional de la Judicatura periódicamente hace sus auditorías y también puede auditar específicamente algún caso. El Departamento de Investigación Judicial puede, atendiendo a lo que el magistrado Sidney Blanco refiere, efectivamente está el Departamento de Investigación Judicial, que puede realizar investigaciones previa motivación, en el entendido de que, como dice la magistrada Velázquez, haya una queja sobre el caso, sobre la situación, y entonces se abre un expediente de investigación. Y también, obviamente, está la investigación fiscal. Esto es importante en el tema de los jueces, pero yo quisiera extender el tema de la confianza que debe haber en el órgano judicial hacia todo el sistema operativo del órgano judicial, empleados, etcétera, de quienes muchas veces, a espaldas del conocimiento del juez, se pueden producir situaciones que pueden conducir a impunidad. Yo le voy a poner caso hipotético, por supuesto, no voy a mencionar nombres, pero entonces no es tan hipotético. No es tan hipotético, pero por ejemplo, un citador puede perfectamente, se le ordena realizar la cita de la víctima, que es la única, por ejemplo, que va a ayudar a construir el hecho, y esta no se le encuentra, se reporta que no se le encuentra, se le vuelve a citar y esta se reporta que ya no vive en el lugar. Fiscalía realiza su trabajo simultáneamente al respecto, ¿verdad? Y le llama y no le localiza.
porque detrás de esto hay todo un trabajo de la defensa para poder, como dijera, que el caso se frustre. Entonces, ¿qué se puede generar? Se puede generar impunidad, ¿ya? A lo que me refiero es que no siempre los hechos pueden ser atribuibles a negligencia, a corrupción del juez. Obviamente, si estamos hablando de actividades ilícitas del juez, esto investigación judicial tiene menos posibilidades de hacerlo. Lo que puede hacer es que si detecta algo, debe ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, porque Fiscalía sí tiene las herramientas necesarias para poder darle seguimiento y documentar. Si entendí bien, el citador es parte del equipo que trabaja en un tribunal y es el citador el que de repente puede estar cometiendo las ilegalidades. Exacto. No necesariamente el juez. No necesariamente el juez. Ya. Eso puede suceder, pero hablando a lo que quiero dejar planteado es que la corrupción no necesariamente debe atribuírsele al juez. El sistema puede estar afectado y las investigaciones debieran de llevar hasta allá. Pero en el caso repito, concluye la idea con la Fiscalía, para los casos más de delitos debe ponerse en conocimiento de ella, porque la Fiscalía tiene las herramientas para darle, documentar, respaldar cualquier sospecha. Tiene usted escuchas, tiene usted investigadores, es decir, gente que puede infiltrarse, gente preparada para poder detectar, ¿verdad?, y documentar los hechos. Entonces hay recursos, ¿verdad?, que están en manos de la Fiscalía, y además legalmente cualquier prueba que se extraiga es ahí donde debe de procesarse para poder llevar a juicio, ¿verdad? En el caso de los... Tengo que ir a la pausa, pero me están pidiendo la pausa, pero cuando regresemos seguimos hablando de este tema y le damos la palabra a magistrada Velázquez. Ya volvemos. Magistrada Velázquez, usted tenía la palabra, quería complementar su idea. Sí, solamente decir que hay que hacer la diferencia entre el mal proceder de un juez y un juez delincuente, ¿verdad? Cuando un juez comete delito como un acto de corrupción, como un cohecho, sí es la Fiscalía General de la República la competente para conocer y para denunciar, pero habrán otros muchos en donde no es constitutivo de delito. El típico caso cuando las víctimas, por ejemplo, acuden a la sede judicial en busca de medidas de protección porque han sido víctimas de violencia intrafamiliar, y el juez y la jueza se oponen, se resisten a recibir una denuncia. Eso puede constituir puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer. Allí sí no llega a constituir delito, por supuesto, por lo tanto no es competencia de la Fiscalía General de la República, pero sí el juez y la jueza está obligada, según la ley, a recibir ese tipo de denuncias, y no hacerlo constituye, por supuesto, y otorgar medidas cautelares, medidas de protección inmediatamente para proteger a esa víctima, y de no hacerlo, eso constituye una falta y por lo tanto se hace acreedor de una sanción. Magistrada Velázquez, habiendo sido usted fiscal, intuyo que estuvo enterada del caso de estos jueces especiales en Oriente que fueron arrestados, todavía entiendo no han sido encontrados culpables, pero seguramente como fiscalía usted tenía las pruebas a su mano que le podían ilustrar la realidad que potenció que estos jueces llegaran en algún momento dado a ser vulnerables. Algunos tal vez sí, otros tal vez no, porque no han sido encontrados culpables todos, ¿no? O ninguno de ellos. ¿Cómo va a impulsar ahora desde la sala de lo contencioso administrativo y desde su rol como miembro de la Corte Suprema de Justicia para que esos elementos que de repente puedan potenciar a que algunos jueces caigan en corrupción? Bueno, nuestra obligación es, una vez detectados, informar inmediatamente a Fiscalía General de la República.
Y allí, a partir de una investigación que realice el señor Fiscal General de la República, él tendrá que requerir. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia, la Corte Plena, no es competente para resolver conflictos que sean constitutivos de delito. Sin embargo, sí otro tipo de faltas. Pero sobre este tema me parece a mí que hay un reto, no se ha abordado. Estamos hablando del tratamiento del fenómeno, de la curación de la enfermedad, pero también podemos hablar de la prevención de la enfermedad. Y en ese orden de ideas estaría un reto a lo mejor de esta nueva Corte o de las ya iniciativas de magistrados. Pienso que podemos realizar un programa de acercamiento a los jueces también para poder señalar, para poder orientar un comportamiento ético, su comportamiento, ¿verdad?, frente a la sociedad, su comportamiento frente a las partes, su comportamiento frente al caso que tiene en concreto, ¿verdad? Entonces, para que al menos rehabilitar esa rutina, ¿verdad?, romper esa rutina que tiende a que el juez, por ejemplo, se presenta a las 8 a trabajar, pero a su despacho, pero empieza a llegar a las 9. Es decir, no está llegando a la hora adecuada al despacho. Y como no hay ojos, no hay cámaras, debe ser su conciencia y debe ser su responsabilidad ética que le diga: yo debo ser el primero en estar aquí en el despacho y debo ser el último en irme del despacho. Debo ser el primero en estar controlando las actuaciones del personal que está que colabora conmigo, etcétera. Es decir, a manera de diría yo, buscar un recompromiso con la administración de justicia. ¿Cómo trato yo al usuario? ¿Ya? Lo trato con respeto, le atiendo la preocupación que trae, o no, o le doy la espalda, es decir, ni al saludo. No, o sea, somos servidores públicos, somos servidores del país, y los primeros que demandan una buena atención. Y dar buena atención no quiere decir estar comprometido con sus intereses. Dar buena atención, la calidad humana debe dársele a todos. Ok. Bueno, vamos a ir rápidamente con algunas preguntas, solo nos quedan 5 minutos de programa, pero me parece que son comentarios bastante acertados, mezclados con preguntas. Transparencia Popa dice: ¿seguirá el despilfarro del dinero en bonos y más? ¿Les doblará el brazo el sindicato de la Corte? Don Rafael Mengíbar nos dice: los magistrados no se sienten en ningún sentido comprometidos con los diputados que lo eligieron. Y el señor Jaime Campos nos dice: así es, el dueño de la información es la población y no los funcionarios. Agrega: la Corte Suprema debe fortalecer el acceso a la información pública y también la sección de probidad. Comenzamos con usted, magistrada Velázquez. Bueno, yo lo decía anteriormente, quienes reciben la propuesta de 30 candidatos es la Asamblea Legislativa. Es decir, no es un abogado que va pasando y porque va a velar por mis intereses como partido político yo lo propongo. Es decir, ellos tienen una limitante, que son 30 candidatos, que ya sabemos cuál es el procedimiento, que llegan 15 y 15, y dentro de esa lista se hace una propuesta. Ahora bien, más allá de quién propone, en mi opinión, no resulta comprometedor para los partidos políticos, o más bien para los magistrados respecto a los partidos políticos. Es decir, ustedes se van a deber a la Constitución. Es que nos debemos a la Constitución y a las leyes. No hay más. No hay más. Realmente yo entiendo a la población, porque en algunos casos no ha sido así, pero denos por favor el voto de confianza. Necesitamos que permitan que pasen unos meses y conozcan nuestra actuación, conozcan cómo trabajamos y cuáles son los resultados que damos. ¿Serán independientes? Seremos independientes porque somos independientes. Creo que hay un dato, quizás la población podrá corroborarlo, no a partir de nuestras palabras, sino a partir de nuestra historia.
La magistrada Velázquez ha sido juez durante muchos años. Este servidor tiene una trayectoria de juez de sentencia, ¿verdad? Entonces, nuestras resoluciones no han estado manchadas bajo esos conceptos. Pero yo entiendo la preocupación de la población. Los eligen los diputados, los magistrados responden a los intereses de los diputados o a los intereses de la población. Una aritmética aparentemente lógica. Y también esa lógica o esa expresión tiene una historia de la cual, por cierto, lo mencionábamos acá respecto al comentario valioso que se hace anteriormente, que usted leía. Me parece un gobierno o una embajada, entendí que era una embajada. La embajada de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Son palabras, mire, son palabras que se dicen del sistema judicial, más o menos parecidas a las que dijo la Comisión de la Verdad hace más de 2 décadas. Eso lo dijo la Comisión de la Verdad. El órgano judicial, los jueces son responsables de esta vorágine de sangre de los 70s y los 80s. ¿Por qué? Porque los jueces no tuvieron independencia, no tuvieron así el suficiente valor para decirle a los poderes fácticos: momento, somos independientes. Eso duele. Eso duele, lo que se hizo y lo que los jueces en aquel entonces no tuvieron el valor de hacer. Y por eso es que creemos que no podemos prestarnos a que se continúe, a que se repita la historia. Hemos aprendido. Y esa lección tenemos nosotros como jueces, hoy magistrados de corte, tenemos que defenderla. No solamente ser independientes, ser imparciales, sino que debemos también en su momento defenderla, si es que nos tocara defenderla. Porque la población cifra esperanzas en una justicia de esa naturaleza. De hecho, ha sido la Corte Suprema de Justicia o la Sala de lo Constitucional la que le ha dado algún tipo de esperanza a mucha gente en este país de que efectivamente vivimos en una república donde hay balances y contrapesos. Sí, por supuesto lo hay. Y lo que pasa es que quizás es la forma en que la Sala da a conocer su trabajo, la Sala Constitucional. Pero mire, los aportes que ha hecho la Sala de lo Penal no desmerece para nada, ¿verdad? Deberían bueno, yo los invito a que conozcan el gran trabajo que ha realizado la Sala estos últimos 3 años, la Sala de lo Penal, y usted verá que es la que menos mora judicial tiene y la que más tenía a la hora de que ingresaron hace 3 años. Eso es una gran labor y no lo destacan. Ok. Bueno, se nos acabó el tiempo, no me resta más que agradecerles y desearles éxito en su labor como magistrados. Si a ustedes les va bien y resuelven con autonomía e independencia, tendremos definitivamente una mejor república. De eso se trata. Muchas gracias. Gracias, don Carlos, muy amable. Gracias a la teleaudiencia que ha estado pendiente de su programa. A ustedes, amigos, los espero entonces mañana a las 6:30 de la mañana. Recuerden, la república es de todos, hay que cuidarla.